el aire, fuego, tierra y agua son elementos? Hola, mi nombre es Oscar Reyes y en el video del día de hoy voy a hablar acerca de sustancias puras, elementos compuestos y también voy a definir los conceptos de átomo y molécula. Ya hemos mencionado que todo lo que está a nuestro alrededor y ocupa un lugar en el espacio se llama materia. Existe muchísima cantidad de materia a todo nuestro alrededor y para poder estudiarla más fácilmente hacemos una clasificación de ella. Podemos hacerla en sustancias puras y mezclas. En videos pasados ya hablamos un poco acerca de las mezclas. En este video nos vamos a enfocar en las sustancias puras. Una sustancia pura es una sustancia que no es una mezcla, es decir, está constituida por materia de la misma clase. En el diagrama que estoy presentando a continuación podemos ver lo que acabo de decir, cómo toda la materia se puede constituir en mezclas, que como ya vimos en videos pasados, las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. La materia también puede ser sustancias puras. Las sustancias puras se pueden dividir en elementos y compuestos, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de hablar de ellos, me gustaría hablar acerca de la definición de átomo y molécula. Esto con la intención de poder entender mejor qué es un elemento y qué es un compuesto. Comencemos con el átomo. Ya hemos dicho que todo lo que está a nuestro alrededor está constituido por materia. Y esta materia la podemos dividir. Imaginemos que yo tomo cualquier material. En este caso tomo una pieza de oro. Si esta pieza de oro yo la divido por la mitad y agarro una de esas mitades y la vuelvo a dividir a la mitad y después otra vez a la mitad y así sucesivamente una y otra vez, va a llegar el momento en que voy a encontrar una esfera. Una esfera muy pequeña. Esta esfera, por definición, es la parte más pequeña del oro. Es la parte más pequeña en la que el oro sigue siendo oro. Y se llama átomo. Por definición, un átomo es la parte más pequeña en la que un material sigue siendo ese material. En este caso, oro. Antes se decía que, por definición, un átomo no se podía dividir. Al día de hoy sabemos que esto no es cierto. Sí podemos dividir un átomo. Sin embargo, si lo dividimos, ya deja de ser ese material en sí. Se convierte en otras sustancias que vamos a hablar más adelante en otros videos. Lo que necesito que en este momento nos quede claro es que prácticamente toda la materia que está a nuestro alrededor está constituida por átomos. Existen diferentes átomos y la diferencia principal entre ellos es el tamaño. Los átomos son partículas muy pequeñas, extremadamente pequeñas. Para medirlas, estos se miden en nanómetros. Los nanómetros estamos hablando de 1 por 10 a la menos 9 metros. De hecho, para poder ver los átomos no podemos verlos en cualquier microscopio. Necesitamos de microscopios muy especiales. Para que te des una idea de qué tan pequeños son los átomos, imagina que yo tomo en promedio 10 millones de átomos y los voy a estar formando en una línea recta. Esta línea recta mediría solamente alrededor de 1 milímetro. Mencionamos entonces que el átomo es la parte más pequeña en la que los materiales siguen conservando sus propiedades, siguen siendo ese material. Sin embargo, van a existir varias sustancias que a pesar de que las dividamos y las dividamos, pueden perder sus propiedades un poco antes de llegar a los átomos. Por ejemplo, el agua. Si yo tomo una gota de agua y la empiezo a dividir a la mitad, y esa mitad a la mitad, así sucesivamente, voy a llegar a una unión de varios átomos. En este caso, 2 átomos de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno. Esta es la parte más pequeña en la que el agua sigue siendo agua. Si yo divido estos átomos, ya no se considera agua. Ahora se considera hidrógeno y oxígeno, que tiene propiedades muy diferentes al agua. Otro ejemplo de una molécula muy famosa podría ser el oxígeno. El oxígeno es una molécula compuesta por 2 átomos de oxígeno. El oxígeno es un gas que se encuentra a nuestro alrededor aquí en el aire, en una porción de más o menos el 20% del aire que nos rodea. El oxígeno lo usamos para respirar y de hecho en esta pandemia fue muy solicitado porque lo podemos almacenar en tanques y lo podemos poner en personas que tienen problemas para respirar. Entonces, ¿qué es una molécula?
Una molécula, al igual que un átomo, es la parte más pequeña en la que una sustancia sigue siendo esa sustancia y sigue conservando sus propiedades. Pero a diferencia del átomo, es que el átomo es una sola esfera y una molécula está constituida por la unión de dos o más átomos. Existen moléculas muy pequeñas como la del oxígeno o inmensamente grandes como las moléculas del ADN, que contienen miles de millones de átomos. Otra diferencia entre los átomos y las moléculas es que en las moléculas los átomos están unidos químicamente. Esta unión se llama enlace químico, que vamos a ver también más adelante. Mientras que en las moléculas existen enlaces químicos, en los átomos no. En los átomos, nomás uno se pone encima de otro, es decir, están encimados, están juntos pero no unidos, como es el caso del oro, que están átomos de oro encima del otro, pero no están unidos mediante un enlace. Ahora que ya hablamos de qué es un átomo y una molécula, ya podemos comenzar a hablar acerca de qué es un elemento y un compuesto. Un elemento es una sustancia que está constituida por átomos idénticos. Es decir, todos sus átomos van a ser iguales, van a ser los mismos. Hasta la actualidad conocemos en total 118 elementos. Y estos elementos los tenemos acomodados en una tabla, llamada tabla periódica. Dentro de estos 118 elementos no encontramos el fuego, la tierra, el agua y el aire. Estos 4 elementos son considerados elementos en otras culturas, en varias creencias alrededor del mundo. Sin embargo, aquí en la química solamente contamos estos 118 elementos. Los elementos los podemos encontrar en forma de átomos y moléculas. Ya hemos hablado acerca de algunos elementos que podemos encontrar en forma de átomo. Ya hablamos acerca del oro y ya dijimos, estos elementos prácticamente son átomos uno encima del otro. No están unidos mediante un enlace. Otros ejemplos famosos de elementos en forma de átomo podemos encontrar el carbón. El carbón, el cual podemos usar para carnes asadas o lo encontramos en la punta de nuestros lápices. Otros ejemplos famosos son la plata, que se usa para hacer joyería. El aluminio, que lo usamos en la cocina en forma de papel. El fierro, que lo encontramos en diferentes dispositivos para generar soporte en varias infraestructuras. El helio, que es un gas muy liviano que se usa para rellenar globos, levantarlos y puedan ser usados en fiestas. Existen también entonces elementos que están constituidos por moléculas. Ya hemos hablado acerca de la molécula de oxígeno. También el nitrógeno. El nitrógeno es un gas que está alrededor de nosotros en el aire. De hecho, representa más del 70% del aire a nuestro alrededor. La mayoría de lo que estamos respirando entonces es nitrógeno. El nitrógeno es una molécula constituida por la unión de dos átomos de nitrógeno. El nitrógeno también lo podemos encontrar en forma de líquido. Es un líquido muy frío que se usa para congelar cosas al instante. De hecho, si buscas aquí en YouTube videos de nitrógeno líquido, te va a aparecer un líquido que sale un humito y algunas personas meten algunas frutas como manzana o plátano. Lo sacan y sale cristalizado. Sale tan frío que si lo golpean con un martillo se rompe como si fuera un vidrio. Obviamente hay que tener mucho cuidado para manejar este material porque podemos perder alguna de nuestras extremidades. El cloro es otro elemento que podemos encontrar en forma de molécula. El cloro es muy famoso porque cuando lo mezclamos con agua obtenemos un líquido que podemos usarlo para limpiar diferentes superficies. Estoy casi seguro que todas las personas aquí presentes podemos tener una botella de ese cloro en nuestras casas. La molécula de cloro está constituida por la unión de dos átomos de cloro. Pasemos entonces ahora a la última definición: compuesto. Compuesto es una sustancia que está constituida por la unión de dos o más elementos. Uno de los compuestos más famosos, ya mencionamos, es el agua, que está compuesto por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. El agua, ya todo el mundo la conocemos, la podemos encontrar en forma de hielo, en forma líquida o en forma de vapor, y es una de las sustancias más usadas y más estudiadas en el mundo. Otro compuesto muy famoso es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que normalmente nosotros los humanos lo estamos exhalando al momento de estar respirando. También lo podemos encontrar en diferentes reacciones de combustión.
Cuando quemamos muchas o varias cosas orgánicas, sale un humo negro. Ese humo negro es dióxido de carbono. También está siendo muy famoso ahorita con el nombre de hielo seco. El hielo seco se usa para generar humo cuando tiene contacto con el agua. La molécula de dióxido de carbono está conformada de la siguiente manera. Es un átomo de carbón y a los lados, mediante enlaces, tiene dos átomos de oxígeno. Otra molécula muy famosa es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio también puede ser conocido más comúnmente como sal de mesa. La sal de mesa la encontramos prácticamente en todas nuestras casas y se usa como sazonador de varios alimentos. También el cloruro de sodio es usado en diferentes industrias muy diferentes entre ellas. El cloruro de sodio o la sal de mesa está constituido por un átomo de sodio que está unido mediante un enlace a un átomo de cloro. Si tienes alguna duda o comentario, te invito a ponerlo en la parte de abajo con toda confianza. Recuerda que también voy a estar dejando las referencias en formato APA que usé para hacer este video. Espero que este video te sea de ayuda. Si piensas que fue así, te invito a considerar suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.